puedo ver precisamente que me dice nuevo docu, y precisamente si contamos el número de elementos nos damos cuenta de que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso ensamblador X86. El día de hoy vamos a hablar por última vez acerca de los archivos y vamos a cubrir el último tema, que es el de actualización. Y es que existe la posibilidad de poder manipular la posición en la cual nosotros podemos leer o escribir los datos desde el archivo. Para lo cual tenemos que hacer mención precisamente del puntero de archivo, el cual va a especificar la ubicación en el archivo en términos de byte para comenzar a hacer la lectura o escritura a partir de esa posición en la cual precisamente se ubica el puntero de archivo. Cada archivo abierto estará siempre asociado a un puntero de archivo, ya que un archivo siempre será considerado una secuencia de bytes. Este puntero nos va a servir para especificar un desplazamiento en bytes relativo al principio del archivo, o lo que se considera el principio del archivo. Siempre que se abre un archivo, el puntero del archivo se establecerá siempre en el valor 0, y a partir de este nosotros podemos hacer precisamente nuestros desplazamientos. ¿Cómo es que nosotros vamos a especificar este desplazamiento mediante una interrupción? Vamos a nuestro editor de texto y vamos a escribir precisamente aquí la interrupción que utilizaremos. Escribimos por lo tanto move eax, 19. De esta manera, colocando un 19 en x, estamos indicando a nuestro sistema operativo que queremos que se realice un desplazamiento del puntero del archivo. Ahora nosotros vamos a colocar move ebx, el identificador de nuestro archivo. Posteriormente nosotros escribiremos move sx, y aquí en el registro SX vamos a especificar el número de bytes en el que se desplazará el puntero del archivo. Podemos colocar, por ejemplo, un 5, un 6, el número que nosotros necesitemos o requiramos desplazar. Y por último, vamos a colocar la instrucción move edx, y aquí estableceremos un valor desde donde se moverá el puntero del archivo. Si yo coloco un 0 en edx, entonces estaré especificando que el recorrido se hará desde el inicio del archivo. Si ahora coloco un 1, entonces estaré especificando que se realizará el desplazamiento desde la posición actual del puntero, que normalmente al principio es siempre 0, pero a lo mejor ya realizamos una determinada cantidad de escritura y el puntero, bueno, ahora se encuentra en otra posición. Y un 2 para establecer que el desplazamiento se realizará desde el final del archivo. Entonces hay que tomar en cuenta precisamente estos tres valores para que nosotros tengamos el control del desplazamiento de nuestro puntero. Y posteriormente a esta instrucción ya podemos colocar directamente la invocación a nuestra interrupción de software utilizando in 0x80. Ahora nosotros lo que haremos será modificar el archivo llamado, el documento llamado archivo-escritura.asm, en el cual nosotros escribíamos en el archivo precisamente un mensaje, y lo que haremos es que antes de escribir los datos en el archivo vamos a desplazar precisamente el puntero para ver que efectivamente esto funciona según lo esperado. Por lo tanto, voy a copiar todo el contenido de mi documento llamado archivo-escritura y lo pegaré en un nuevo documento al cual nombraré como archivo-desplazamiento.asm. De tal manera que ahora solamente tendré que hacer pocas modificaciones en base a lo que yo ya tengo. Por lo tanto, me voy a desplazar hasta la línea de código 36, en donde precisamente realizo la escritura de datos en mi archivo. Ahora lo que haré es que voy a escribir precisamente
estas 5 instrucciones justamente antes para poder hacer la modificación de mi apuntador. De tal manera que aquí, en el ejemplo que yo había colocado como identificador, lo voy a reemplazar precisamente por mi descriptor de archivo. Por lo tanto, mi instrucción queda como move espacio ebx, corchetes cuadrados. Y en medio de estos corchetes cuadrados voy a colocar id archivo. Voy a desplazar en 8 bytes desde el inicio de mi archivo. Una vez hecho esto, cuando yo realice la escritura de los datos que tengo en la etiqueta de memoria mensaje archivo, que contiene el mensaje hola espacio archivo, comenzará a escribir directamente desde el 8º byte a partir del inicio del documento. Una vez que haya terminado de escribir en el archivo, lo que procederá a hacer el programa será cerrarlo, y de esta manera habremos terminado de realizar la modificación en nuestro documento. Si nosotros vamos precisamente en nuestro archivo prueba.txt, vemos que al principio dice texto espacio espacio all. Le voy a colocar el texto nuevo documento. En la siguiente línea dice soy un documento, y en la tercera línea dice leyendo un archivo con ensamblado, para que se pueda visualizar de mejor manera desde dónde estaríamos escribiendo los datos en nuestro archivo. Por lo tanto, guardo el contenido de mi archivo prueba.txt y ahora voy a pasar a generar mi ejecutable. Para esto necesito primero ensamblar, para lo cual voy a utilizar la instrucción en mi terminal nas espacio "-f espacio elf espacio nombre de mi archivo", que se llama archivo-desplazamiento.asl. Una vez que doy enter, acabo de crear de forma exitosa mi archivo objeto, el cual se llama archivo-desplazamiento.o. Por lo tanto, ahora lo único que me queda por hacer es ligar, para lo cual yo utilizo la instrucción ld espacio "-m espacio lf-i386 espacio "-o", nombre de mi ejecutable, el cual tendrá por nombre archivo-desplazamiento. Espacio, nombre ahora de mi archivo objeto, el cual se llama precisamente archivo-desplazamiento.o. Una vez presiono el enter, me dice que no hay un archivo llamado no hay un archivo llamado archivo-desplazamiento. Y tiene razón, lo he escrito mal. Hago la corrección, doy enter y ya he creado de forma exitosa mi archivo ejecutable. Para correrlo, necesito entonces utilizar punto diagonal, nombre de mi ejecutable, el cual se llama archivo-desplazamiento. Al presionar la tecla enter, recibo yo un mensaje en pantalla que dice archivo abierto con éxito. Ahora voy a abrir mi archivo con mi editor de texto y voy a verificar exactamente qué es lo que contiene. Puedo ver precisamente que me dice nuevo docu, y precisamente si contamos el número de elementos nos damos cuenta de que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, y a partir del noveno es que precisamente comienza a colocar el mensaje que dice hola archivo. Como podemos ver, a partir del 8º byte o del 8º carácter fue que comenzó a escribir este mensaje de hola archivo, que era el que yo tenía precisamente colocado en la memoria y que transferí precisamente a mi archivo prueba.txt. Esto comprueba que efectivamente estoy haciendo un desplazamiento del puntero del archivo y que ahora yo soy capaz perfectamente de poder manipular la posición desde la cual yo comenzaré a leer o escribir los datos presentes en mi archivo. Por lo tanto, esto sería todo por el episodio de hoy y los veo en el siguiente. Hasta luego.